Segunda a Timoteo 3:16. Cuando lo tenga, confírmeme con un amén. Segunda a Timoteo 3:16. ¿Lo tiene? Se puede poner en pie. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Disponga para que el Espíritu Santo pueda hablarle y pueda hacer algo en nuestras vidas. Necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, hermano. Así que vamos a poner atención este tiempo para que Dios pueda hablarnos. Dice la Biblia allí, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos estado estudiando acerca de los distintivos bautistas y el primer distintivo bautista es acerca de la base y la autoridad bíblica. Nosotros como bautistas creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la inspiración, la revelación de la mente de Dios dada al hombre, la cual él tiene que seguir. Como cristianos nosotros debemos entender que la Biblia es un libro bastante importante para nuestras vidas. La Biblia contiene todas las verdades, la Biblia contiene toda la ayuda que el hombre necesita para su diario vivir. Sin la Biblia, la vida cristiana sería algo imposible. Sin la Biblia, la vida cristiana no tendría sentido, pero en la Biblia encontramos todo el consejo de Dios aplicable para nuestras vidas como cristianos. Además, como bautistas, creemos que la Biblia es la única autoridad de fe y práctica para nosotros. No hay otro libro externo, simplemente es la Biblia. Vamos a orar y vamos a continuar estudiando acerca de la base y la autoridad bíblica en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este momento en que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Deseamos que tú hagas algo esta mañana, que corrijas, Señor, lo que hay en nosotros que a ti no te agrada, Señor. Queremos ver esta mañana, Señor, gente salva. Queremos ver bautismos, Señor. Queremos ver familias restauradas. Queremos ver jóvenes restaurados, Señor. Y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Queremos pedirte que este tiempo, Señor, todo se haga bajo tu guía, Señor. Que todo se haga bajo tu voluntad, Señor. Que dirijas y controles mis palabras, Señor, para poder enseñar tu palabra, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Te encomendamos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Y hemos estado aprendiendo acerca de la Biblia. Allí en 2 Timoteo 3:16 la Biblia nos dice, dice el versículo, unos versículos más atrás, dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo le escribe a un joven pastor llamado Timoteo y le comienza a dar algunas advertencias, algunos consejos acerca del ministerio. Y en el versículo 14 podemos ver un gran consejo que en verdad es uno de los consejos más importantes tanto para el ministerio como para la vida de cada creyente. Y ahí dice, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido Timoteo? Vamos al capítulo 1, versículo 5, dice allí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también, que en ti también. ¿Qué había aprendido Timoteo? Había aprendido, como dice allí el versículo 5 del capítulo 1, una fe no fingida. ¿A través de qué? A través de la enseñanza de la Biblia. Volvamos allí al capítulo 3, versículo 14. Dice, aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué había aprendido entonces Timoteo desde la niñez? Las sagradas escrituras. Y fíjese lo que dice allí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido las escrituras y Pablo le dice que él no solo debía continuar estudiando, leyendo su Biblia, sino que él debería persistir en lo que había aprendido y se había persuadido sabiendo de quién había aprendido.
Dice allí que él había desde la niñez, había sabido las sagradas escrituras, las cuales le habían hecho sabio para la salvación. Si hacemos un recorderis de la clase pasada, podríamos responder de dónde salió la Biblia. La Biblia enseña que la misma Biblia fue inspiración de Dios. El versículo 16 nos dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y eso daba la idea, como veíamos en la clase pasada, de un barco que era llevado por el viento, ¿sí? Cuando Dios inspira la Biblia, lo que hace Dios es poner la vida, poner la inspiración, la plenitud, el pleroma de Dios en la palabra de Dios. Es como cuando en Génesis capítulo 2 versículo 7 Dios decide crear al hombre y la Biblia enseña que Él formó del polvo de la tierra, por así decirlo, un muñeco. El hombre no tenía vida, ¿sí? Pero cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida, la Biblia dice que Él fue un ser viviente. Al igual, la Biblia, por esta misma característica, es un libro vivo que habla a las personas. Cuando escuchamos la Biblia, hermano, nos damos cuenta que en realidad Dios nos está hablando. Cuando escuchamos la Biblia nos damos cuenta que Dios quiere que usted y yo corrijamos algo que estamos haciendo mal. Porque la Biblia es vida, la Biblia es verdad. En Juan 6:63 nos decía la Biblia, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabe? Lo único que puede traer vida a usted es la palabra de Dios. Lo único que puede traer ánimo a usted es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que la Biblia es eficaz. Es cortante como una espada de dos filos, penetra y discierne todas las intenciones del corazón. ¿Sabe? Por más eficaz que la Biblia sea, la Biblia no tiene ningún efecto si la persona a la cual quiere que tenga un efecto no la lee, ¿sí? La Biblia puede ser eficaz, pero si la persona o el cristiano no decide leerla, no va a ser eficiente. Por lo tanto, usted y yo tenemos una gran responsabilidad con la Biblia. La Biblia es bastante importante para nuestras vidas. Creemos entonces que cada libro de la Biblia, cada capítulo, cada versículo, cada palabra, cada tilde, cada punto, cada coma, en su texto original fue inspiración de Dios. ¿Sabe, hermano? El Dios eterno, el Dios que nosotros no entendemos, el Dios que creó el universo, el Dios que da la vida eterna, habla a través de la Biblia. Y usted y yo debemos tener en cuenta que Dios es el que está hablando. ¿Sabe, hermano? Los 773.693 palabras, las 3.573 promesas, los 31.102 versículos, los 1.189 capítulos, las 3.566.480 letras, los 66 libros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios, hermano. No debemos ignorar la Biblia, hermano, porque es la palabra de Dios con la cual Él quiere que usted y yo aprendamos. ¿Sabe por qué muchas personas quizás se niegan a leer su Biblia? Una razón principal es porque las personas no creen el mensaje que contiene la Biblia. Incluso dentro de la misma iglesia hay cristianos que ven la Biblia como algo religioso. Hay cristianos que cuando leen su Biblia no creen a ciencia cierta o no creen verdaderamente que la Biblia es el mensaje divino, ¿sí? Las personas dicen y pueden creer que tiene quizás historia, que tienen cosas que son correctas, pero muchas personas no creen que sea la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Si usted y yo creemos que es la palabra de Dios, vamos a poner en práctica lo que dice allí. ¿Por qué quizás el padre no disciplina a su hijo como debe? Porque no cree la palabra de Dios, por ende no lee la Biblia. ¿Por qué el cristiano no gana almas? Porque no cree la palabra de Dios, por ende no lee su Biblia. Muchas veces caemos en este error y creemos que el mensaje que contiene quizás no es verdad. Pero otra razón y otro grupo importante de personas dicen que la Biblia no entienden cuál es la importancia de este libro para sus vidas. Y en 2 de Timoteo 3:16 podemos ver la importancia que tiene este libro para nuestras vidas. Dice allí,
toda la escritura es inspirada por Dios y fíjese, es útil. La Biblia es útil, ¿sí? La Biblia no es un libro para dejar en el millaре del carro. La Biblia no es un libro para dejarla allí en la casa abierta en el Salmo. La Biblia es útil, hermano. Y si es útil es porque es útil para su vida, es útil para mi vida porque Dios es el que está hablando y Dios es el que la hace útil para nosotros. En 2 Timoteo 3:16 podemos ver el primer aspecto de lo que la Biblia es para nosotros. Y dice allí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué hace la Biblia entonces con usted? Le enseña. ¿Qué hace la Biblia conmigo? Me enseña. ¿Y a qué quiere o a qué hace referencia esto? Que las doctrinas de la Biblia, las cuales podemos hallar en ella, nos hacen conocer a Dios tal cual como Él es. Muchas personas no saben quién es Dios, hermano. Incluso acá adentro hay personas que no saben quién es Dios. Hay personas que no saben cuál es el nivel de santidad de Dios. Hay personas que no saben cuál es el nivel de pureza de Dios. Hay personas que no entienden quién es Dios. Por eso la Biblia a través de sus doctrinas nos enseña que Dios es un ser santo, que Dios es un ser justo, que Dios es fuego consumidor, que Dios castiga el pecado. Y la Biblia a través de esto nos da un panorama de la mente de Dios que ha sido revelada al hombre. Entonces, la Biblia es útil, sí, para enseñarnos. Nos enseña a través de sus doctrinas quién es Dios. Pero siga leyendo el versículo 16, dice que es útil para enseñar, también es útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Redarguir es convencer de pecado. ¿Sabe? Es ver nuestras obras tal cual como Dios las ve. ¿Sí? Cuando usted comete pecado, quizás usted trata de excusarse. Quizás usted trata de evadir la responsabilidad. Pero cuando usted lee la Biblia dice que es útil para redarguirnos. O sea, hacernos caer en cuenta cuál es el pecado desde los ojos de Dios para que nosotros tengamos una perspectiva de lo que nosotros sabemos. Y esto es una obra que hace el Espíritu Santo, como enseña Juan capítulo 17, nos redarguye. En Santiago 1:22 podemos ver un panorama más amplio acerca de esto. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, y dice la Biblia allá: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjese, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y sigue diciendo allí la Biblia en el versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, ¿está usted mirando atentamente? Y dice allí, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la Biblia nos redarguye de pecado, nos hace ver nuestras obras tal cual como Dios las ve y nos hace caer en cuenta que nosotros no estamos haciendo lo correcto. Vamos a 2 Timoteo 3:16, sigue diciendo allí la Biblia, es útil para enseñar, para redarguir, fíjese, para corregir. Entonces, la Biblia no solo muestra nuestra situación, no solo muestra nuestras obras malas, sino que la Biblia también nos da las pautas para que nosotros corrijamos nuestras malas obras. Dice que es entonces útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ¿sabe? Es algo bastante importante entender cuál es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. La consigna está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Esto es una introducción, hermanos, ya ahorita vamos a entrar al tema, pero dice allí en primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjese, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Más adelante dice allí la Biblia, en el versículo 18,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice allí en el versículo 22 y el versículo 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la Biblia, a la verdad. Y dice, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Dice allí el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, la Biblia enseña quién es Dios, ¿sí? La Biblia nos muestra quiénes somos nosotros. La Biblia nos dice qué debemos corregir en nuestras vidas y cómo debemos andar. Pero la Biblia también es útil, dice allí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que la Biblia es útil, dice allí, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, no solo sabemos a través de la Biblia quién es Dios, no solo sabemos a través de la Biblia qué habla acerca de nosotros, cómo debemos corregirnos, sino que la Biblia nos da y nos enseña, es útil, dice la Biblia, para que nosotros sepamos cómo debemos vivir. Mire, en ningún lugar nadie le va a enseñar cómo usted tiene que comportarse. En ninguna otra parte, en ningún otro libro, nadie le va a enseñar cómo usted debe corregir a sus hijos, cómo el esposo debe amar a la esposa debe amar al esposo, cómo los hijos deben sujetarse a los padres, obedecerles, sino solo a través de la Biblia. Dios da instrucciones y a través de las instrucciones Dios quiere que el hombre aprenda a vivir la vida cristiana a la cual ha sido llamado, ¿sí? Por más que usted lea la Biblia, querido hermano, siempre tendrá una enseñanza diferente. Es algo progresivo, no es algo que usted algún día vaya a completar de saber toda la Biblia, sino es algo que usted va aprendiendo cada día más. El leer la Biblia va a traer a su vida santidad, ¿sí? En Salmo 119, 105, podríamos designar este versículo como el versículo lema de toda la Biblia. Y el salmista allí dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe? La Biblia es una lámpara que alumbra, ¿sí? Pero la Biblia es esa lumbrera que alumbra el camino por el cual el hombre tiene que andar. El camino por el cual usted y yo tenemos que andar. Eso es la Biblia. Y muchas personas cuando cometen un error, tienen muchas opciones. Lamentablemente, casi siempre eligen la opción incorrecta. Pero ¿sabe a dónde tenemos que ir usted y yo cuando cometemos un error, un pecado? A la palabra de Dios. Entonces, ¿la Biblia es útil? Claro. La Biblia es importante. Dice la Biblia que es importante, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y con un fin, en el versículo 17 de 2 Timoteo, podemos ver el fin por el cual la Biblia es útil. Y dice allí el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El fin de que la Biblia sea útil para nosotros es que el hombre pueda estar preparado para toda buena obra. Entre más Biblia usted lee, ¿sabe? Tendrá más preparación de parte de Dios ante cualquier situación. Entre menos Biblia usted lea, tendrá menos preparación por parte de Dios, ¿sí? Por su responsabilidad, tendrá menos preparación por parte de Dios por su irresponsabilidad y no estará preparado para toda buena obra, sino que cuando venga la tentación, cuando venga el pecado, usted va a ceder, ¿sí? Entre más Biblia usted lea, mejor van a ser sus decisiones. Entre más Biblia usted lea, mejor va a ser su comunión con Dios. Entre más Biblia usted lea, va a entender más fácilmente cuál es la voluntad de Dios para su vida. En Josué 1:7 podemos ver allí lo que Dios habla a Josué y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe, mi hermano? Si usted quiere que todo le salga bien, si usted quiere que su camino sea prosperado, entonces deberá tomar la Biblia en serio, ¿sí? Deberá mirar, tomar tiempo cada día para ver qué es lo que Dios quiere para su vida. Entre más Biblia usted tenga, más preparación de parte de Dios tendrá para cualquier situación difícil. Por eso hay tantas personas que están confundidas. Por eso hay tantas iglesias que no predican la Biblia. Por eso hoy en día hay tanta falsa doctrina. Porque hay gente que no ha visto la importancia de la Biblia. Ahora, si usted mira la importancia de la Biblia, hermano, se dará cuenta que muchas de las decisiones que usted ha tomado han sido por fuera de este libro. ¿Y cómo le ha ido con aquellas decisiones? ¿Bien o mal? Mal. Pero usted se da cuenta que cuando toma decisiones basadas en la palabra de Dios, ¿cómo le va? Bien. Es lo que estábamos leyendo allí en Josué 1:7. Ahora, mi hermano, el mundo está influenciando a la iglesia, ¿sí? El mundo está influenciando al cristiano. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, hay continuidad de lo que estábamos leyendo de la Biblia. Dice allí: te encarezco, esto es una introducción, hermano, ya ahorita entramos al mensaje. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina, hermano? ¿Será que la sana doctrina es la que predica esta iglesia? La sana doctrina es la que aparece ¿en dónde? En la Biblia. Y la Biblia enseña que habrán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza de la Biblia. Si usted lo mira, hermano, en este tiempo, estamos en un tiempo en el cual para nada estamos sufriendo la sana doctrina. Ese tiempo que habla la Biblia dice que vendrá un tiempo en el cual no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe qué tiempo es? Es este. ¿Y sabe qué implica esto? Que va a haber gente que no va a tener que no le va a ver la importancia de la Biblia. Va a haber gente que no va a creer lo que la Biblia dice. Por tanto, dice allí el versículo 4, dice aquí: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire, mi hermano, Dios no cambia. Lo que está en la Biblia tampoco va a cambiar. Y por más que usted y yo quizás nos acobardemos por predicar la Biblia, ¿sí? La Biblia sigue siendo la palabra de Dios. En Isaías 48 podemos ver una característica importante acerca de la palabra de Dios, y dice allí: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia no cambia, Dios no cambia, y así haya personas que digan que la Biblia está llena de errores, que la Biblia está llena de contradicciones, eso no es verdad. ¿Y sabe por qué hay personas que creen que la Biblia está llena de errores? Que la Biblia está llena de contradicciones. Porque hay personas que se dan cuenta que la Biblia les está acusando el pecado, y por ende sacan una excusa y dicen que está llena de errores, que está llena de contradicciones, y no creen que sea la palabra de Dios. Si el hombre pudiera sacarle palabras a la Biblia, quitarlas de la Biblia
o si el hombre pudiera cambiar cosas de la Biblia, ¿sabe qué sería lo primero que el hombre cambiaría? Lo que habla acerca de su pecado. Si le dijeran a usted, tiene la potestad de cambiar algo de la Biblia, ¿qué cambiaría usted? ¿Sabe qué cambiaría? Quizás usted cambiaría las verdades acerca del infierno. Quizás usted cambiaría las verdades acerca del pecado. Quizás usted cambiaría las verdades acerca de las consecuencias del pecado, acerca del juicio de Dios. Pero nosotros no podemos hacer esto. Dice la Biblia en Mateo 5 que ninguna tilde pasará hasta que toda la palabra se haya cumplido. Entonces, ¿será la Biblia útil para usted, hermano? ¿Será importante para nosotros? Claro que sí, hermano. Es bastante importante. Ahora, vamos a entrar en el mensaje ya. Vamos a desarrollar 3 puntos. Sí, 3 puntos. No creo que alcancemos a desarrollarlos todos. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia produce. ¿Listo? La Biblia produce. Vamos a ir a 2 Timoteo, el versículo que estamos leyendo. Leíamos entonces que era útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero la Biblia produce algo en usted y produce algo en mí. Las personas que leen su Biblia, las personas que se ocupan por la lectura, por el estudio de la Biblia, tienen características diferentes a personas que no leen su Biblia, que no ocupan tiempo para estudiar la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:15 dice allí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero que la Biblia produce en la vida del creyente, ¿sabe qué es? Sabiduría. ¿Qué es lo que la Biblia produce? Gracias, hermano. ¿Qué es lo que la Biblia produce cuando usted la lee? Sabiduría. Mire, cuando usted se encarga, hermano, de coger su Biblia y de leerla, ¿quién es el que le está hablando? Según leíamos ahorita. ¿Quién fue el que inspiró la Biblia? El Dios eterno está hablando ¿con quién? Con usted. Y sabe, le está enseñando, como veíamos ahorita, le está redarguyendo, le está corrigiendo, le está instruyendo, pero lo primero que la Biblia va a producir en usted, ¿sabe qué es? Sabiduría. ¿Quiere ser sabio? Ame la Biblia. ¿Quiere ser sabio? Lea la Biblia. ¿Quiere ser sabio? Practique la Biblia. Si usted no hace esto, hermano, por más inteligente que usted sea, por más intelectual que usted sea, no va a tener la sabiduría de parte de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la sabiduría entonces? En el término original Yakam se percibía como el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. ¿Sabe? Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Dios espera algo de cada uno de nosotros. Y aunque no es una misma voluntad, porque todas las personas son diferentes, Dios quiere hacer algo con su vida. ¿Dónde usted encuentra lo que Dios quiere para su vida? Las expectativas divinas para su vida. En la Biblia. Y cuando usted se encargue de aplicar esos principios bíblicos a su vida, usted estará viviendo de una manera sabia. De lo contrario, será un necio. ¿Sí? Aquí no hay un intermedio. Aquí no hay que mañana yo soy sabio, mañana yo soy necio. No, no, no. O usted está viviendo sabiamente o usted está viviendo neciamente. Cuando usted decide deshacerse de este libro en su vida, la Biblia enseña que usted cómo está viviendo. De una manera necia. Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 7. Leamos allí. Proverbios 1, 2 al 7. La Biblia en primer aspecto, lo que produce el amor por la Biblia, produce sabiduría. Proverbios 1, 2 al 7. Mire lo que dice allí rápidamente. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio, fíjese, el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio, fíjese, de la sabiduría es el temor de Jehová.
Las personas que no tienen temor de Jehová, lamentablemente no están viviendo conforme a las expectativas divinas. Dice allí la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, fíjese, desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Recuerda entonces que la Biblia es útil ¿para qué? Enseñar. Mire, una persona insensata se caracteriza por menospreciar la Biblia. Cuando el pastor va y les visita y quizás les corrige su pecado, les redarguye, les reprende, ¿qué hace el insensato? ¿Qué dice allí la Biblia? Versículo 7. Los insensatos ¿qué? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué es despreciar? Darle un menor precio. ¿Sabe? Este libro es valioso, hermano. Para que este libro estuviera en nosotros, aquí en nuestras manos, gente tuvo que dar su vida. Para que este libro estuviera acá, gente tuvo que morir, someterse a los peores castigos, y muchas veces las personas, los cristianos, menosprecian, se hacen insensatos, menosprecian la sabiduría y la enseñanza que Dios da a través de la Biblia. El motivo de la palabra o de la Biblia es dar sabiduría a usted. Y cuando usted se convierte en una persona sabia, cuando usted domina, ¿sí? O percibe, domina el arte o domina el arte de vivir en conforme a las expectativas de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano, por qué muchas veces usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios? No estamos leyendo la Biblia. Cuando usted y yo no entendemos, no vemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la expectativa que Dios tiene para nuestras vidas, es porque estamos dejando la palabra de Dios a un lado. Quizás esta sea su situación en esta mañana. Usted quizás en este momento no esté viviendo conforme a las expectativas de Dios. La Biblia está diciendo que usted está viviendo de una manera necia, en desobediencia a los principios de Dios. Pero en este momento debería acoger la palabra de Dios en serio. La sabiduría en el contexto hebreo no solamente era tener conocimiento. Recuerda cuando los fariseos, los escribas estaban allí en Mateo capítulo 23 y dice la Biblia, allí, si quiere vamos allí, Mateo 23, rápidamente, Mateo 23. Y dice allí el versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos hombres sabían mucha Biblia, ¿sí? Estos hombres se conocían toda la ley, pero ¿cuánto la practicaban? Absolutamente nada. Sabiduría, recuerden, no simplemente es conocer la Biblia, sino sabiduría es aprender a vivir en conformidad a las expectativas divinas, aplicando los principios bíblicos. Bueno, entonces dice allí, entonces no solamente era tener conocimiento como estos escribas que tenían conocimiento o habilidades intelectuales, en verdad se refiere al conocimiento de las escrituras aplicado para vivir una vida piadosa delante de Dios. Proverbios 13, versículo 16. Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Qué hace al hombre prudente? Leer la Biblia. ¿Qué hace al hombre sabio? Leer la Biblia. Dice que procederá con sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. Entonces está el hombre que es sabio, el hombre que es prudente, y está el hombre que es necio, que es desentendido, que es simple. Aquel hombre que no entiende ni la voluntad de Dios, no entiende los principios bíblicos, no los aplica, mucho menos a su vida. Y esta es una característica muy importante que se puede encontrar hoy en día en los cristianos, pero especialmente en los jóvenes. No conocen cuál es el consejo de Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, cuál es la expectativa divina para su vida, sino simplemente la ignoran. Estábamos en el campamento de jóvenes y nos habían dicho que nos cambiáramos para unos juegos que teníamos. Recién veníamos de la piscina, hermanos, y uno se da cuenta de la actitud de los muchachos, porque hubo un muchacho que
se iba a cambiar y de una vez se desvistió todo. Y ahí estábamos nosotros mirando, hermano. Claro, no sabía cuál era no sabía qué era lo que Dios decía para ese momento, ¿sí? Y me tocó enseñarle que eso estaba mal, que él se desvistiera así. Y la Biblia enseña que no descubrirás las nueces de tu padre, de tu madre, etc. Ahora, querido hermano, ¿conoce usted cómo debe actuar o cómo debe proceder en ciertas situaciones? Quizás usted no sepa cómo proceder cuando pasa algo, cuando viene alguien, cuando lo maltratan, cuando lo insultan. Quizás usted no sabe cómo actuar. Pero dice allí que todo hombre prudente procede con sabiduría. Aquel hombre que es prudente es aquel hombre que ha tenido sabiduría y es aquel hombre que ha encargado o ha dedicado de su tiempo para ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cualquier situación que le pueda presentar. La inteligencia y la cordura es la capacidad de reflexionar y pensar antes de caer en la tentación de pecado y poseer la templanza para tomar una decisión responsable. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 al 3. Mire lo que dice allí. Eclesiastés 10, 1 al 3. Dice la Biblia: las moscas muertas hacen heder, y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, fíjese, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Versículo 2. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Mire, la persona que no es cuerda o que no tiene cordura, no tiene la capacidad de pensar, no tiene la capacidad de reflexionar antes de caer en el pecado. Si usted es una persona que de repente se le presenta una tentación y lo que usted hace es simplemente dejarse guiar por esa tentación y caer en pecado, la Biblia enseña que usted no es una persona que tenga cordura. Para usted tener cordura, tener sabiduría, saber vivir conforme a las expectativas divinas, deberá leer la Biblia. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. Deberá entonces leer su Biblia, deberá aplicarla. Y dice allí el versículo, Proverbios 14, versículo 16, dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio se aparta del pecado, el sabio se aparta del mal. En Job 20, 28, Job 28, dice la Biblia allí: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si usted tiene sabiduría, podrá entender o podrá saber o sabrá, tendrá, como dice allí la Biblia, el temor del Señor. La persona que no lee su Biblia, que no aplica la Biblia a su vida, lamentablemente es una persona que no tiene temor de Dios. Ahora, ¿tiene usted temor de Dios? ¿Tiene usted miedo por las consecuencias que le puede traer el pecado, las malas decisiones? Si usted teme a Dios es porque ha dedicado tiempo para conocer a Dios a través de la Biblia. En Proverbios 24:9 hallamos otra verdad acerca de la sabiduría y de la Biblia. Y dice allí en Proverbios 24:9: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. La persona necia siempre piensa en pecado. Más adelante, en versículo 26, capítulo 26, versículo 11: como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. Más antecitos, en el capítulo 18, versículo 15, dice allí: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios
busca la ciencia. Proverbios 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Versículo 12, capítulo 12, versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mire, mi hermano, deberíamos nosotros en esta mañana tomar la decisión de adquirir la sabiduría de parte de Dios. ¿Sí? Mire, si usted y yo no obtenemos la sabiduría de parte de Dios, nuestras vidas no van a prosperar, nuestras familias no van a prosperar, sus hijos probablemente no vayan a cambiar nunca, hermano, porque usted no sabe quizás cómo tratar con ellos, quizás usted no sabe cómo reaccionar frente a cualquier circunstancia, pero el amor por la Biblia produce sabiduría. ¿Ama usted la Biblia, hermano? Cuando usted la lee, ¿está seguro que Dios le está hablando? Cuando usted toma tiempo, se sienta, no sé, quizás la lee en el celular, la lee allí físicamente, ¿está entendiendo que eso le está dando sabiduría? Mire, hermano, el único estándar por el cual el cristiano puede vivir de una manera santa es si es sabio o no es sabio. La persona que no es sabia, ¿podrá vivir de una manera santa? No, hermano. El pecado lo va a alcanzar, el pecado lo va a tentar y el cristiano va a ceder. Pero la persona que verdaderamente tiene un amor por la Biblia, la persona que toma de su tiempo para leer y hacer lo que la Biblia dice, es una persona que es sabia. ¿Es usted sabio o es usted necio? Yo creo que nos hace falta mucho para alcanzar sabiduría. Yo creo que nos hace falta mucho para saber qué decisión tomar en ciertas ocasiones. Nos hace falta mucha sabiduría para quizás dar un consejo a las personas. Nos hace falta sabiduría para saber sobrellevar ciertas situaciones. Pero esta sabiduría solamente proviene de la Biblia. Recuerde, Dios lo sabe todo, ¿sí? Dios sabe qué va a pasar si usted toma esa decisión. Dios sabe qué va a pasar si usted de repente decide obedecer la Biblia. Dios sabe qué va a pasar. Y todo está escrito en la Biblia. Si usted quiere saber qué va a pasar con su vida en unos años, simplemente lea la Biblia. Y si usted quiere saber qué malo puede venir en su vida si usted toma una mala decisión, lea la Biblia. Allí está todo el consejo de Dios. Entonces deberíamos en este tiempo orar y pedirle a Dios que nos haga personas sabias a través de su palabra. No hay otra forma en la cual usted pueda adquirir sabiduría sino a través de la Biblia. Entonces la Biblia, el amor por la Biblia produce sabiduría. Si quiere incline su rostro, cierre sus ojos allí donde está sentado y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría a través de la Biblia, que el amor de la Biblia sea puesto en nuestros corazones para que podamos entenderla, para que podamos practicarla, podamos hacerla. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Somos personas que muchas veces actuamos de una manera necia, de una manera rebelde a tus principios bíblicos, Señor. Pero cuánto pedimos, Señor, que a través de tu palabra podamos vivir con sabiduría, Señor. Vivir de una manera santa, de una manera apartada del pecado, Señor. Y que podamos, Señor, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que cada uno de los que están acá pueda tener una carga, Señor, una pasión por leer tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir sabiamente, podamos vivir santamente, Señor, a través de tu palabra. Que podamos conocer los principios bíblicos, Señor. Que podamos conocer las doctrinas y aplicarlas a nuestra vida, Señor. Que esta iglesia, Señor, tenga un alto impacto sobre el mundo, Señor, porque es una iglesia que ama tu palabra, Señor. Y que a través de este amor, Señor, haya sabiduría en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú bendigas este tiempo, bendigas el culto, Señor, ahorita la predicación.
los himnos, que seas tú obrando, Señor. Gracias, te agradecemos por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.